Enrique, en Valencia, Venezuela. Cuando aún estaba en la universidad y vivía en la casa de mis padres, hubo una época en la que todos los días sentía la presencia y veía a una niña. Todo comenzó un día que fuimos a la playa con unos amigos y Carolina, la chica que me gustaba. Recuerdo que la pasamos de maravilla ese día. Habíamos salido bien en la universidad e invitamos a unas chicas que recién comenzaban la carrera, entre ellas Carolina. Nos fuimos a la playa muy temprano para aprovechar el día al máximo. Ya de regreso, cuando nos despedimos y cada quien se dirigía a su casa, yo, como todo un conquistador, le ofrecí a Carolina acompañarla. Ella vivía un poco lejos, a unos 45 minutos aproximadamente, pero cuando un joven está interesado, la distancia no es obstáculo. El transporte nos dejó a todos en un mismo punto, por cierto, muy cerca de mi casa. Le dije a Carolina que fuésemos a buscar el auto de mi papá y que con gusto yo la llevaría. Había dormido bien y ya los tragos que me había tomado no hacían ningún efecto en mi cuerpo. Hice lo que propuse, llegué a mi casa, saludé a mi madre y le pedí el favor de que me prestara el auto. Como había salido muy bien en la universidad, mi madre dijo que sí, casi que inmediatamente. En el trayecto conversábamos animadamente y reíamos sin parar. Antes de llegar a su casa, mientras esperábamos el cambio de luz en un semáforo, una niña se acercó al vehículo ofreciendo caramelos a cambio de una propina simbólica. Lamentablemente no llevaba efectivo conmigo, así que solo pude sonreír y disculparme con ella, explicándole que no podía comprarle nada en ese momento. La pequeña, visiblemente decepcionada, se despidió con una mirada penetrante y aterradora, tanto que nos intimidó a ambos. Llegamos a su casa y como todo un caballero sacado de películas antiguas, le abrí la puerta del auto y la acerqué a su entrada. Nos despedimos con un beso y un buenas noches, y así emprendí mi viaje de regreso. Con un entusiasmo digno del día que había pasado, me sentía todo un ganador. Había obtenido buenas notas, tenía un gran grupo de amigos y la chica que me gustaba prácticamente era mi novia. Mientras conducía de regreso a mi casa, un operativo de tránsito me detuvo. El agente solicitó mis documentos y al comprobar que todo estaba en regla me permitió continuar mi camino sin mayor demora. Al observar la evidente preocupación en el rostro del oficial, me surgió la inquietud de indagar sobre el motivo del operativo. Su respuesta me consternó. Un conductor ebrio había atropellado a una niña y se había dado a la fuga. La noticia me impactó profundamente y por alguna razón inexplicable, la imagen de la pequeña que habíamos visto momentos antes invadió mi mente. Con ese pensamiento presente y el cansancio del día acumulado, seguí conduciendo hasta llegar a mi hogar. Al entrar a casa, saludé a mi mamá con un cordial buenas noches. Me di una ducha refrescante y me acosté en la cama, rendido de cansancio. Por fin comenzaban las vacaciones de 3 meses, lo que significaba que al día siguiente me podría levantar a la hora que quisiera. En mi habitación había un escritorio donde tenía ubicada mi computadora. Hacía poco había comprado una silla ergonómica, pero esta vino con un defecto. Rechinaba al sentarme y me impulsaba hacia atrás. Cerca de las 3 de la mañana, entre sueños, escuché un sonido proveniente de la silla, similar al que se producía al sentarme en ella.
Con gran cansancio, volteé lentamente pensando que era mi perra quien se había subido. Al dirigir mi mirada hacia el escritorio, presencié una imagen que jamás olvidaré. Una niña vestida de blanco, con dos coletas perfectamente peinadas, me estaba observando fijamente. Grité con tanta fuerza que mi madre acudió de inmediato, y con lágrimas en los ojos le relaté lo que había visto. Ella, muy asustada por mi estado, decidió dormir conmigo esa noche. Mi padre trabajaba en otro estado y la mayoría del tiempo mi mamá y yo estábamos solos en casa. Durante los siguientes días, ¿qué digo días? Los siguientes meses empezó toda una pesadilla para mí y mi madre. Veía y sentía a esa niña todas las noches. Soñaba con su silueta y cuando podía conciliar el sueño me decía cosas en él. No entendía, como si me hablara en otro idioma. La verdad, estaba pasando por un muy mal momento. Mi madre provenía de un estado llanero cercano a Valencia, una región donde las creencias en brujería, valería, santería y sus derivados están profundamente arraigadas. Un día me comentó que había hablado con su hermana, quien aún residía en el pueblo, sobre lo que me estaba ocurriendo, y para sorpresa de mi tía, su hija, o sea, mi prima, había despertado llorando hace unos días, relatando haber visto a una niña con el rostro desfigurado, que le susurraba palabras incomprensibles. Al escuchar esto y presenciar lo que me atormentaba, mi madre decidió llevarme al brujo de confianza de la familia. Recuerdo que salimos el lunes muy temprano, ya que ese señor era muy solicitado en el pueblo. Al llegar, este personaje me invitó a pasar y comenzó a fumarse un tabaco. La verdad es que yo no era creyente de estas prácticas, pero como dice mi mamá, de que vuelan, vuelan. El señor realizó una sesión y comenzó a mencionar nombres y sucesos de mi vida que jamás le había comentado a nadie. Me dijo cosas como que en pocos meses mi salud ósea se vería afectada y que a mi abuela le quedaba muy poco tiempo de vida. Sin embargo, ese no era el motivo de nuestra consulta. Mi madre impaciente le preguntó por qué esa niña me atormentaba. El palero respondió que no había una respuesta concreta para mi situación. Explicó que en ocasiones los espíritus regresan del más allá para transmitir mensajes que no pudieron comunicar en vida. Pidió paciencia y me aseguró que con el tiempo la situación se resolvería, ya sea porque la presencia cesaba por sí sola o porque se revelaría la verdadera identidad de la niña que veía a diario. Mi madre se molestó mucho, se levantó, me tomó de la mano y nos fuimos del lugar. En el camino le dije que se quedara tranquila, que ya estaba bueno de dormir mal y que nos fuésemos a descansar a casa. Tal como lo había previsto aquel señor, los acontecimientos comenzaron a desarrollarse. A pocos meses pisé mal un escalón y me fracturé un tobillo. Un año después mi abuela enfermó y meses más tarde lamentablemente falleció. Todo, absolutamente todo lo que me había dicho aquel brujo se estaba haciendo realidad. Sin embargo, había una excepción. A pesar de que he hecho mi vida en el extranjero y ya no ver a la niña con tanta frecuencia, aún no logro descifrar ese mensaje que me quiere transmitir en sus esporádicas apariciones. Los nombres utilizados en esta historia no son los verdaderos, para respetar la privacidad de la persona quien me la contó. Un cuento real y sucedió en la ciudad de Valencia, Venezuela. Si te gustó este audio relato, recuerda darle me gusta, compartir, comentar, suscribirte y activar las notificaciones para que así YouTube te avise cuando suba más contenido. Gracias y hasta pronto.